La Junta Directiva de Sintrancali invita a todos los trabajadores, trabajadoras y comunidad en general a que salgamos a votar este 26 de agosto la consulta anticorrupción, 7 veces sí. Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, 7 veces sí. Cárcel a corruptos y prohibido volver a contratar con el Estado, 7 veces sí. Contratación transparente en todo el país, 7 veces sí. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, 7 veces sí. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión, 7 veces sí. Hacer públicas las propiedades injustificadas de los políticos elegidos y extinguirse el dominio, 7 veces sí. No más atornillados en el poder. Máximo 3 periodos en corporaciones públicas, 7 veces sí. 7 veces sí. 7 veces sí. 7 veces sí en el tarjetón. Este 26 de agosto Sintrancali vota 7 veces sí. Saludo cordial a nuestros televidentes, gracias por permitirnos llegar a través de la señal del Canal C para hablar de estos temas, temas de ciudad, temas de región, temas de país, temas que nos interesan a todos, algunos más candentes, espinosos, pero que de una u otra manera tienen que ver con su ciudad, mi ciudad, con lo público, las decisiones que se toman, sus responsabilidades, mis responsabilidades, el compromiso del Estado para construir una ciudad como Santiago de Cali, una ciudad donde usted y yo queremos vivir, pero que podamos analizar cuáles son los problemas, cuáles son los conflictos, temas de hoy, temas que no podemos evadir. Y esos temas de ciudad también tienen que ver con la región, pero también tienen que ver con el país. Y hoy vamos a abordar un tema de país. Los asesinatos de los líderes sociales, las amenazas que están recibiendo los líderes sociales, líderes políticos a lo largo y ancho del territorio nacional. La semana pasada, un panfleto de un grupo denominado Las Águilas Negras declaró objetivo militar a un número importante de líderes sociales y líderes políticos. Hoy queremos conocer qué es lo que está pasando, quiénes son las Águilas Negras, qué hay detrás de esas Águilas Negras y cuál es la intención de estar declarando objetivo militar a estas personas que vienen defendiendo lo público, que vienen haciendo visible decisiones que se toman a espaldas del pueblo colombiano. Para hablar de ese tema hemos invitado al líder social, líder político, Wilson Arias, un hombre claro en sus apreciaciones y claro en sus denuncias. Wilson, muy buenas tardes, noches, bienvenido al Tester que pide lo público. Buenas noches, un saludo a usted y a toda la amable audiencia. Las Águilas Negras están amenazando los líderes sociales y políticos en nuestro país a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Quiénes son las Águilas Negras, Wilson Arias? Lo que dice los que saben del tema, entre ellos Ariel Ávila y otros en general, creo que esto es parte inclusive de la información que posee el gobierno, es que las Águilas Negras no existen como antes existía un comandante tipo Carlos Castaño, que comandaba lo que llamaba las Autodefensas Unidas de Colombia, que un buen día decidía, vamos a asesinar a tantos comunistas, entre comillas, proguerrilleros, líderes, terroristas, en fin, tantos en el Valle, tantos en el Cauca, doy la orden. No. Lo que dicen hoy es que hay una especie de franquicia, de marca, a la que acuden determinados, no todos, pero determinados grupos de mercenarios, los remanentes de lo que fueran esos grupos de autodefensas, es lo que dicen algunos, y que son algo ahí como portafolios de servicios tercerizados. Ahora, existen algunas otras estructuras que no son las Águilas Negras. El Clan del Golfo, denominados antes los gaitanistas, los pelusos, los puntilleros, en fin, las remanentes que le llaman ahora disidencias de la guerrilla, esos suelen firmar, atribuirse la autoría de algunos hechos, pero de las Águilas Negras, lo que dice el alto gobierno y lo que dicen los especialistas es, existe una especie de marca de franquicia al que acuden algunos poderes criminales regionales y a veces quienes lo financian. Cuando usted habla de franquicia, uno sabe que hay una sede principal. Si ponemos el referente de una multinacional, en alguna parte del país una multinacional o del mundo hay una multinacional cabeza que va delegando, que va vendiendo, que va entregando su imagen. ¿Dónde está la cabeza principal entonces de este grupo denominado Águilas Negras y que usted los califica como
franquicias. Sobre el tema hay una polémica importante. La Junta Directiva de Sintrancali invita a todos los trabajadores, trabajadoras y comunidad en general a que salgamos a votar este 26 de agosto. Hay una pregunta que nos hemos hecho. Cuando se trata, explico, de móviles, digamos, económicos y sociales, un joven se opone a la minería ilegal en los farallones. ¿Quién busca a esos grupos? ¿Quién busca al grupo criminal y a las organizaciones de portafolio de servicios? Se supone el dueño del negocio ilegal. Yo voy y pago para que asesinen a fulano y esos grupos lo hacen. Cuando se trata de narcotráfico, el que denuncia la plantación ilegal. Cuando se trata de tierras, bueno, matan reclamantes de tierras, víctimas. ¿Quién? Pues normalmente los que se han quedado con la tierra, los despojadores de la tierra. La pregunta es, ¿quién está detrás de las amenazas que las águilas negras le hacen a la Colombia humana, por ejemplo? ¿Quién paga? Pero además, es una pregunta de bulto. En este caso, han sido sentenciados 21 personas del Valle del Cauca, entre ellos quien les habla. 21 personas de un partido político, de un proyecto que jugó electoralmente y que no se inscribió legalmente, por lo menos no es un partido inscrito. No es un movimiento reconocido como el Polo, que dice este es mi comité ejecutivo. ¿Quién hizo la inteligencia política para derivar esas 21 personas que efectivamente hacen parte de una dirección, de un movimiento? Entonces yo digo, aquí hay una pieza que no funciona. Yo he dicho en campaña electoral, aparentemente están contaminados sectores de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Policía en la ciudad de Cali, y parece ser que no solamente en la ciudad de Cali, y esos sectores estarían fungiendo como inteligencia con la finalidad de señalar, porque en este caso, a mí no me cabe duda, cuando matan a un reclamante de tierras, casi siempre pienso, con toda honradez lo digo, el despojador de tierra, el tercero que dice haber sido ocupante de buena fe, o el paramilitar, o el criminal que degolló, que metió motosierra, que hizo todo esto. Pero en este caso, Alex, mi pregunta es, ¿quién está detrás de las operaciones de inteligencia para establecer cuál es la dirección de Colombia Humana en el Valle del Cauca? Muy bien, hablando de ese tema de Colombia Humana, de la paz de los líderes sociales asesinados y amenazados, el 7 de agosto se dio una gran marcha a nivel nacional, una sola voz para pedir que no sigan amenazando a los líderes sociales y que se mantenga esa necesidad de la paz en Colombia. Y estuvimos marchando y conociendo las impresiones de aquellos que colocaron su voz a un solo grito para pedir no más violencia, no más asesinatos de líderes sociales y sí a la paz en nuestro país. Allí estuvo el tester que mide lo público. Un carnaval por la vida para exigir que se respeten los acuerdos de paz y rechazar el asesinato de líderes sociales se convirtió este 7 de agosto. Por la defensa de la vida, por la paz y porque el verdadero poder se expresa precisamente en los sectores populares que en estos momentos están haciendo uso de su resistencia en el marco de la movilización. En Cali, como otras ciudades del país, líderes sociales, estudiantes, trabajadores marcharon para oficializar su descontento por la llegada del nuevo gobierno. Marchamos las mujeres y también marchan todos los trabajadores, todo el pueblo colombiano que está en contra de este nefasto gobierno que se posesiona hoy en Colombia. La marcha, acompañada por la Guardia Indígena, recorrió las principales calles de Cali para reclamar respeto a la vida y a la dignidad nacional. Todos los días que se comete una arbitrariedad contra el pueblo, ahí va a estar Sintrancali acompañando a la comunidad, acompañando a la sociedad para rechazar las malas acciones y el mal gobierno que sabemos que se va a avecinar. Los jóvenes recogieron el sentir nacional
para gritar su oposición al nuevo gobierno que pone sobre el país un manto de oscuridad. Somos oficialmente la oposición, la esperanza del pueblo, la esperanza de los estudiantes y las amas de casa. Nos declaramos en oposición a este gobierno que entra. ¡Que viva la libertad y la vida! ¡Que vivan los líderes sociales! ¡Que viva Colombia! Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado, 7 veces sí. Cárcel a corruptos y prohibido volver a contratar con el Estado, 7 veces sí. Contratación transparente en todo el país, 7 veces sí. Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, 7 veces sí. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Este 26 de agosto, 7 veces sí en el tarjetón. Hacer públicas las propiedades injustificadas de los políticos elegidos y extinguirse el dominio, 7 veces sí. No más atornillados en el poder. Máximo 3 periodos en corporaciones públicas, 7 veces sí. 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 7 veces sí en el tarjetón. Este 26 de agosto, Sintrencali vota 7 veces sí. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público. Wilson Arias, 7 de agosto, marcha nacional, las principales ciudades de este país, justo en el momento en que el presidente Duque tomaba posesión de su cargo. ¿Qué lectura le damos los colombianos a esta gran manifestación? Bueno, de una parte que hace mucho tiempo no se veía una capacidad de movilización tan permanente y con esos propósitos. Es decir, lo nuevo del periodo también es que a pesar de que están asesinando hay una gran movilización social de rechazo. Te hago notar, en la época de la UP lamentablemente no siempre ocurría esto, inclusive en la época de las masacres del 2001 y 2002, grandes masacres no merecían una respuesta social, a veces ni siquiera aparecían suficientemente en los medios de comunicación, y el rasgo del periodo es que hay una movilización muy importante. Y en esta oportunidad creo que tiene que ver con este hecho que acabamos de mencionar, pero también con el desafío que nos propone el nuevo gobierno. Es que no se había posesionado el gobierno, apenas se ventilaban nombres y ya el ministro de Defensa empieza a anunciar que va a restringir el derecho a la movilización. El derecho a la protesta, que está consignado en la Constitución política, es desafiado por el ministro de Defensa, quien dice, no me interesa esa movilización, vamos a regular la protesta. Pero no solamente eso, no se habían posesionado y ya no estaban anunciando que el ministro de Hacienda es un hombre que aparece en el Panama Papers, es decir, un hombre que ha evadido impuestos y dice tramitar una reforma tributaria contra la evasión, pero además para imponerle deducciones, impuesto de renta a los pobres trabajadores que ganen más de 1.500.000 o de 1.900.000 pesos mensuales. Es decir, hay todo un anuncio de quien se va a posesionar. Y frente a eso tiene que haber un anuncio no solamente de oposición política en el Congreso, sino de resistencia ciudadana en la calle, porque está claro, no basta con la oposición parlamentaria, que es muy importante, si no está acompañado de la movilización y la resistencia social. Hablemos de paz, hablemos del proceso de paz, los acuerdos de La Habana, y hablemos del nuevo gobierno y hablemos de los asesinatos de los líderes. Las estadísticas dicen que hasta el momento van más de 300 líderes asesinados. Ayer se dio un asesinato en el Cauca, para sumarle más a esa lista triste que se viene desarrollando. ¿Cómo se articula todo esto? ¿Qué puede pasar en los próximos 4 años? Estamos hablando de asesinatos post-acuerdos de La Habana. Y dentro de esos asesinatos que han arreciado después, hay una especie de oleada, de ramalazo, después de que Duque gana las elecciones. ¿Qué lectura política se hace de eso? ¿Qué está ocurriendo con ese fenómeno? En mi criterio, digamos, hay fuerzas muy retardatarias que intentan algo así como hacer un coletazo frente al tema de los acuerdos de La Habana por razones, digamos, ideológicas o de prejuicios, es decir, sectores de derecha que dicen, oiga, me incomodo, yo he sido anticomunista siempre, sectores algo así como tradición, familia y propiedad, una denominación muy oscura y derechista que existía antes. Pero ahora pareciera ser que algunos de esos sectores andan muy envalentonados después del triunfo de Duque. Yo no estoy atribuyéndole a Duque esos hechos, estoy diciendo sectores se sienten envalentonados con motivo de ese triunfo.
Pero además, y es la lectura, también parte de la lectura de fondo, me parece que están tratando de descarrilar los acuerdos de La Habana, en cierta medida un mensaje a las FARC: te estoy matando a tus excombatientes, si te reintegran te voy a asesinar, porque de fondo también, cuando termina la guerra, la señora Guerra va y se acuesta, suele salir con frecuencia una señora a caminar que se llama La Verdad, y la verdad suele ser muy amenazante en las épocas posteriores a la guerra. Tú recuerdas un dicho muy famoso que dice que el primer asesinado en la guerra es la verdad. Pues bien, cuando esa señora sale a caminar, y mucho más cuando hay una justicia especial para la paz, es posible que algunos poderes que siempre han estado en el trasfondo, tras bambalinas, salgan a bailar. Es decir, eventualmente un militar, y ya hay varios militares que han pedido ir a la JEP. 13 militares pidieron perdón ayer por los asesinatos de los falsos positivos. Las madres de Soacha recogieron de manera positiva ese perdón. Y esas madres están reclamando que no pidan perdón parcial, no, pídame un perdón integral, que me explique qué pasó con mis hijos, porque no aceptamos la versión según la cual el soldado es culpable de haber disparado o el comandantico de turno, sino que se trata de un fenómeno general y estructural. De modo que, volviendo a lo dicho, ¿qué ocurre si Narváez, condenado ayer o hoy, toma la decisión de ir a la JEP a decir... Permítame, contextualicemos quién es Narváez. Bueno, fue Estamos hablando de... un periodo 2004, 2002, 2004 tal vez, de... Responsable de las chuzadas. En el gobierno responsable de las chuzadas y del asesinato de Jaime Garzón. 1999 estamos hablando. Estamos hablando del 99, estamos hablando de personas que estuvieron en un periodo comprendido, en el periodo en que hubo crímenes muy importantes, inclusive antes y después del periodo de Álvaro Uribe, y que fungían desde los organismos de seguridad del Estado, cumpliendo un papel siniestro. Es decir, una captura de esos organismos, un asunto que va creciendo realmente, hay que decirlo como es. Desde las épocas de los crímenes contra la UP es constatable ese copamiento. Es decir, esto no es una cosa que inicie recientemente, esto es un asunto que hunde sus raíces en algo, para decirlo más técnicamente, en la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno. Las fuerzas militares, los organismos de seguridad concebían que no solo estaban para combatir un enemigo externo en las fronteras, sino un enemigo interno. Y parte de ese enemigo interno eran líderes sociales de izquierda y comunistas, entre comillas. Pues bien, con esa filosofía, que nunca ha sido desechada en el país, ha habido épocas, digamos, de profundización de esos hechos, de modo que fueron responsables de lo uno y de lo otro, es decir, del asesinato de líderes muy importantes y después del fenómeno de las chuzadas. Y pues evidentemente, si esas personas decidieran en la JEP, que es el instrumento adecuado, van a la JEP y deciden contar cuáles eran los motivos finales de sus desempeños, es posible que resulten tocadas personas ya no de esos organismos de inteligencia, ya no de la fuerza pública, ya no del paramilitarismo, sino terceros que probablemente estimulaban, daban línea política o financiaban esos hechos luctuosos para el país. Muy bien, Wilson, voy a dejarle esta pregunta para irnos a una nota que quiero presentar, los mensajes institucionales, y usted al regreso me va a responder. Tenemos este contexto, hablamos de las águilas negras, hablamos de los líderes amenazados. Quiero que al regreso usted me diga cómo los colombianos podemos entender la articulación entre águilas negras y asesinatos de Estado. ¿Le parece? Muy bien, se dio un foro importante en la ciudad de Cali, convocado por Sintrencali, para hablar de Ituango. Ituango es un municipio antioqueño, así se ha construido o se está construyendo la represa de Hidroituango. Ese evento se posicionó una importante asistencia, pero tenemos los resultados de este evento, y queremos presentárselos aquí en el Tester, que mide lo público. De manera exitosa se desarrolló el Foro Desastre Ambiental como Desarrollo, convocado por Sintrencali. Se han tocado las fibras que todos tenemos del agua dentro de nosotros. Para mí el balance es que hay preocupación por el río en Cali, pero quieren distanciarnos del río. También hay algunas expresiones de tomar distancia del río. Creo que hay que volver a conectarnos con el río. Esta iniciativa, que da lectura a los problemas regionales, nacionales y de ciudad, hace parte de la estrategia de Sintrencali por el rescate de los temas prioritarios que atentan contra lo público. La problemática del río Cauca es problemática de todos los municipios por los cuales lo atraviesa, y dentro de ellos está
el municipio de la ciudad de Cali, y nos dice precisamente ella que todo lo que hagamos aquí en la ciudad de Cali afecta aguas abajo, allá en el Antioquia, a ellos. Y también lo conectamos con el tema de energía. Sabemos que una mega obra como estas va a impactar de una manera negativa el bolsillo de los colombianos. Isabel Cristina Zuleta, directora de la organización Ríos Vivos, resaltó la importancia de Sintra en Cali como defensora del agua y de la vida. Es muy importante que una organización sindical, desde la lucha por el trabajo, entienda la importancia del agua. Más allá del agua que nos permite trabajar, que nos permite generar unos medios de subsistencia, generar la vida. Creo que es una reflexión muy importante para todos los trabajadores y un ejemplo a seguir para otros sindicatos en Colombia. Para Ricardo Muñoz, presidente de Sintra en Cali, articular las acciones de defensa de los derechos laborales también tiene que ver con la defensa de los conflictos sociales de la región y el país. Hemos entendido como organización sindical hace muchos años que tenemos que llevar nuestra defensa, también tiene que ser por los recursos, por la naturaleza, por el medio ambiente y por los demás conflictos sociales que hay, no solamente en la región, sino en el país. La directora de Ríos Vivos hizo el llamado a los vallecaucanos a defender el río y a pedir que se desmantele Hidroituango. El llamado es que todos salgamos con la consigna desmantelen Hidroituango, porque a todos nos afecta. Y que pensemos más allá del regionalismo en la macrocuenca, toda esa cuenca que nos conecta. En el canal C, el canal de la familia colombiana. Lo público es de todos y para todos. Conocer lo público es conocer nuestros deberes y nuestros derechos. Defender lo público es conocer, estudiar, aprender, denunciar. El Tester mide lo público, todos los martes a las 6 de la tarde en el Canal C. Los deportes, la política, la música, todo está aquí. En el Canal C, el canal de la familia colombiana. Fundación Educativa Técnica Colombiana FUTEC, la mejor opción para estudiar. Carreras técnicas laborales, educación para el trabajo y desarrollo humano, atención integral a la primera infancia, investigación judicial, seguridad ocupacional, saneamiento básico, agentes de viaje, auxiliar administrativo. FUTEC, profesores especializados, precios justos, crédito educativo, excelentes instalaciones, prácticas en empresas reconocidas, autorizado Secretaría de Educación Municipal. FUTEC, calle 62, número 5N59. PBX 447-8749. FUTEC, la mejor opción para estudiar. Regresamos al Tester que mide lo público, el programa institucional de Sintra en Cali. Wilson Arias, la relación de los crímenes de Estado y las Águilas Negras. Bueno, es parte de lo que hemos estado discutiendo. Es decir, hemos señalado que hay una especie de portafolios de servicios del mercado de seguridad, entre comillas, que al decir de los especialistas operan en todo el país. Sobre ese tema, insisto, Cali ha tenido discusiones. Es decir, el modo como los jóvenes de las pandillas en cantidad de sectores están integrando socialmente y el modo como son aprovechados por estos factores y quienes articulan, que son grupos del crimen organizado, cualquiera sea el nombre que se le dé en cada periodo porque suelen cambiarle de nombre. Pero hoy por hoy la gran preocupación es, bueno, se ha dicho, esos líderes sociales, yo no sé, esta chica Ana María Cortés, asesinada en Cáceres. En Cáceres, Antioquia, líder de Colombia Humana, ¿recuerdas? Quien había dicho, tenía que ver con las denuncias que hemos hecho, con el tema de Hidroituango, con los temas de las tierras, con los temas
de las masacres que habían ocurrido, con el tema de cómo la represa venía inundando una zona en las cuales habían virtuales cementerios de fruto de las masacres anteriores, fosas comunes, la reclamación para que fueran exhumados esos cuerpos, las familias que esperaban. Es decir, tú te imaginas lo que significa una lideresa que dice: quíteme el agua porque necesito bajar la represa para sacar mis muertos. Bueno, esto es un asunto muy delicado. ¿Y cuántos intereses económicos pone en juego? Bueno, dice ella que había sentido amenazas de la policía de la zona, es decir, el comandante de la policía, dice ella, alega a la madre, que además entiendo que está huyendo en estos momentos, dice: mi hija fue amenazada antes por la policía. ¿Cómo se articulan los factores de poder con la fuerza pública en unos casos, con el DAS anteriormente? Tú lo preguntabas, Narváez, ¿a qué pertenecía? Al DAS. Noguera, el buen muchacho de Uribe, ¿a quién pertenecía? Al DAS. Hurtado, ¿a quién pertenecía? A un gobierno que manejaba los organismos de inteligencia. Pues bien, el modo como se articulan es lo que viene tal vez, es la pieza que le falta al país para comprender lo que está pasando en Colombia. Mi pregunta sigue siendo, en el siguiente sentido, mejor, la cuestión del debate sigue siendo: hay cantidades de víctimas sociales, de líderes sociales, de víctimas, de reclamantes de tierras que son asesinados, y al parecer los móviles tienen que ver con el grueso de las reclamaciones que están haciendo. Pero pareciera ser que esos operadores de violencia no tienen la capacidad para articular la inteligencia, no la operación, sino la inteligencia para explicar la criminalidad política. Es decir, ¿qué está ocurriendo con los clanes regionales de la política que se sientan amenazados con Colombia Humana? Es decir, aquí hay clanes de la política que han heredado, en virtud de todas las trapisondas de la política, poderes muy fuertes. ¿Dónde ganó Colombia Humana? ¿Dónde perdieron esos clanes? En el Valle ganó o no Colombia Humana. ¿Qué poderes se sienten amenazados? ¿De qué manera se están comportando esos poderes en relación con estos temas? Y finalmente, ¿qué otros poderes son capaces de hacer la inteligencia? Mi pregunta, y se lo digo al país, sigue siendo en relación con ese tema: ¿quién le hizo la inteligencia a Colombia Humana aquí en el Valle del Cauca para disponer que 21 personas, efectivamente líderes de Colombia Humana, eran los que había que asesinar? Creo que esta pregunta hay que hacérsela en general a las autoridades locales y regionales, pero no me cabe duda, sobre todo las nacionales, porque también está claro, con frecuencia, Alex, es posible que los poderes nacionales estén interesados en que esto se resuelva, pero eventualmente grandes capacidades logísticas, económicas y de inteligencia militar en las regiones pueden estar haciendo de las suyas. Eso que usted dice es muy preocupante. Pero yo pregunto, ¿por qué, si esta realidad la conocemos, si hay amenazas, hoy los líderes en su mayoría son asesinados por temas de faldas, por el robo de celulares, afirmaciones que hacía el saliente ministro de Defensa, lo que significa es que hay indiferencia, estos líderes no valen nada en Colombia? Pues es muy lamentable. Yo creo que habría que empezar a discernir cómo se comportan las élites y el gobierno en relación con estos temas. No me cabe duda de que predomina una especie de mentalidad en algunos sectores y ministerios, pero yo quiero hacer un reconocimiento también. Yo creo que al interior del gobierno, desde que termina, no todo el mundo pensaba igual. Ojalá y en el próximo gobierno, y esto es delicado lo que voy a decir, persista esas diferencias al interior del gobierno, y lo voy a explicar. Yo pienso que había sectores del Ministerio del Interior, del alto gobierno nacional, que efectivamente querían parar ese derramamiento de sangre. Yo creo que en Colombia ha habido, inclusive, te lo digo históricamente, en la época de Belisario Betancur, desde entonces, hay una especie de pugna interna. ¿Tú recuerdas que...? Estamos hablando de la década del 80, mediados del 80. Del 85, una época muy cruenta. Pero ¿qué decía Belisario Betancur, el procurador de la época? ¿Qué decía? Decía, aquí hay fuerzas oscuras que siguen actuando al margen de la voluntad gubernamental. Yo creo que se trata de dinámicas muy complejas en las cuales, a mí no me cabe duda, hay sectores de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares y de Policía que están por la paz. No me cabe duda. Algunos están estimulando que se vaya a la JEP, están defendiendo la Justicia Especial para la Paz. Hay otros sectores que no necesariamente están en esta dinámica. Creo que hay una pugna al interior del poder sobre ese tema. Pues bien, lamentablemente esta mentalidad según la cual aquí no dice estameticidad, aquí son líos de faldas, aquí a usted lo matan porque andaba borracho, porque murió fue un tercero, es una manera de eludir el tema.
No me cabe duda que si se mira por el lado de las víctimas, pues hay sistematicidad. Te lo digo de otra manera. Si no hay una sola fuerza militar, paramilitar que articule todo, es posible que alguien diga no hay sistematicidad porque no existe la Autodefensa Unida de Colombia, no existe Carlos Castaño que se levanta de mal genio a mandar a matar. Entonces dicen no hay sistematicidad, se trata de un portafolio, es decir, cogen al sicario, el sicario dice a mí me pagaron, ¿qué tiene que ver un sicario con el otro? Aparentemente pues nada, son dos personas mercenarias distintas, pero finalmente si usted mira el perfil de los que están siendo asesinados, pues usted sí encuentra la sistematicidad, de modo que creo que de fondo lo que hay es una especie de negacionismo de un sector del Estado colombiano. Ojalá y prevalezca en este periodo otro sector del Estado colombiano, del establecimiento, que está interesado, es mi opinión, en que esto se resuelva. Quien pese más en este periodo es el CUI, digamos que habría que mirar en su desarrollo para ver si Colombia va a salir de esta oleada de violencia o va a quedarse anclada en la premodernidad y en la violencia que tanto nos ha desangrado. Y un tema de ciudad que quiero compartirle a nuestros televidentes, pero antes de ir a este informe que hicimos ahí en el centro de Cali, quiero dejarle la siguiente pregunta. Hablemos de el orden internacional frente a los asesinatos en nuestro país. Estuvimos en el centro de Cali, allí se está destruyendo la ciudad, eso es un sector deprimido, pero la renovación urbana que dice que va a construir Ciudad Paraíso se dedicó a demoler este sector, y eso se ha convertido en un tema de riesgo, de deterioro de ciudad. Quiero que los invito a que veamos este informe. Estuvimos unos minutos por ahí por la ciudad para que ustedes se den cuenta lo que está pasando y cuestionen ustedes la responsabilidad de la ENRU en manos del arquitecto Londoño. Estamos en el centro de la ciudad de Santiago de Cali, con uno de los temas más complicados. Este es el sector del Calvario, un sector deprimido, que hoy está intervenido con lo que se denomina Ciudad Paraíso. La ENRU, la empresa de renovación urbana responsable de socializar los nuevos proyectos de la renovación de la ciudad de Cali, es la comprometida, la responsable de comprar estos lotes. Hoy se ha venido comprando los lotes. A muchos de los propietarios no se les ha pagado los dineros, pero la demolición de este sector, de estas casas, pues ha generado este caos social que estamos viendo. Este sector se ha convertido en una zona de inseguridad bastante grande, y lo que debería de convertirse en un proceso de renovación urbana se ha convertido en esto, un campo de batalla, un campo de guerra, como muchos de los que vemos en televisión en esas contiendas entre los países árabes. Hacemos un llamado pues a la administración municipal, especialmente al arquitecto Londoño, director de la renovación urbana, para que entienda de que la ciudad también tiene un nivel de seguridad y también necesita preservar su imagen. El despojo del territorio, Wilson Arias, usted que es especialista en el tema de tierras, aquí es el despojo dentro de la ciudad. Es un tema que lo invitaré para que hablemos en otras oportunidades. Quiero que hablemos de las denuncias y cómo ve la comunidad internacional esto que está pasando en Colombia en amenazas y asesinatos de líderes sociales y políticos. Bueno, hay declaraciones muy importantes de gente muy
pues bueno, representantes de los verdaderos factores de poder internacional. La Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, ya electo Iván Duque, le dice, no le manda a decir, le dice a Duque frente a su equipo de gobierno, a los que lo acompañan, le dice, si hacen trizas los acuerdos de paz y afectan este proceso, se va la inversión extranjera. Es una notificación perentoria, pero te hago notar, desde antes de la segunda vuelta, Estados Unidos ha desclasificado información contra Álvaro Uribe en relación con el paramilitarismo. Una primera información. New York Times saca un documento desclasificado por el gobierno gringo, donde dice más o menos 3 testigos que trabajaban en la hacienda de Uribe atestiguan que vieron cadáveres asesinados por el paramilitarismo en la hacienda, y entre ellos un hijo de una de las empleadas que funge como testigo. Eso es uno de las declaraciones. Otro documento según el cual a la embajada norteamericana iban a tocar la puerta los compañeros del grupo político de Uribe antes de que fuera gobernador, por esa época, y le decían a la embajada, yo le tengo miedo a Uribe porque es paraco. Y esto están diciendo los gringos, y producen 2 informaciones del New York Times donde hacen el planteamiento. Entonces yo quiero decir, claro que hay un momento nuevo en general en Colombia y en el país. Esto no es hacer tabula rasa, esto tiene etapa, tiene fases, tiene desarrollos, donde pareciera ser, también quiero darle una interpretación política, algo así como que los grandes poderes que antes acompañaron el fenómeno paramilitar, algunos de ellos, no todos, pareciera ser que están diciendo, oiga, me interesa la paz. La versión de Bolsonaro frente a esto, del mismo modo que la guerra fue un negocio, eventualmente la paz neoliberal también es otro negocio, y es posible que algunos sectores estén diciendo, me interesa el capitalismo verde, donde se retiran las FARC, yo necesito entrar a hacer ¿qué? Minería y capitalismo verde, para dejarlo en el tono. Es decir, no necesariamente se corresponden con el interés de una etapa anterior en la cual lo que predominaba para el negocio era la motosierra. Ahora no, ahora legalísimo esos predios, vuelva a manos del capital financiero, vayan sector transnacional y de financieros por esas tierras y por el capitalismo verde, y eso explica por qué algo así como que se le da la espalda al mismo Uribe o al mismo sector que antes acumulaba tierras y predios con la violencia, y ahora dicen necesito una nueva era. Creo que hay una especie de notificación muy importante de la comunidad internacional que hay que saber leer e interpretar. Finalmente, me responde muy breve, tenemos la participación de la comunidad muy importante para el tester. ¿Usted tiene esquema de seguridad? No, no tengo esquema de protección. ¿A pesar de las amenazas? A pesar de las amenazas nos fue retirado el esquema de protección, no solamente a mí, a muchas personas, y no sé con qué criterio, pero bueno, no quiero abusar de un programa de estos, pero quiero decir, varios líderes sociales del país no tenemos esquema, nos fue retirado por pretextos baladíes, sencillamente. Muy bien, Wilson Arias, dirigente social y político de la ciudad, ha estado esta tarde-noche en el tester que mide lo público, analizando este tema tan candente, amenazas, asesinatos de líderes sociales, las águilas negras, y tratando de analizar, de entender qué hay detrás de este trasfondo. Wilson Arias, muchas gracias. A ustedes, y un abrazo muy cálido a la audiencia del tester. Nos vamos a unos mensajes institucionales y vamos a hablar de la comunidad, de iniciativas al interior de los barrios aquí en Santiago de Cali. Recuerde que usted está en el tester que mide lo público.